Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos del 1 al 8, vamos a estudiar hoy. Hace algunas semanas estuvo por aquí el pastor de Chihuahua, Rafael, de Calvary Chapel, de Chihuahua, y estuvo dando y platicando acerca de este capítulo 10. Dio así como que todo el capítulo y ahorita lo vamos a ver así un poquito más detenidamente. Les dio la introducción a este capítulo y ahorita lo vamos a ver así un poquito más pausadito, porque tiene mucho para nosotros. Y hoy vamos a ver cómo, después de hablar tanto Pablo en el capítulo 9 acerca de la elección de Dios, acerca de que Dios elige a aquellos que han de ser salvos dentro de toda la humanidad perdida, elige a algunos que quiere salvar por misericordia y por amor, ¿sí? Y vemos cómo lo hace de una manera tan hermosa que nos alcanzó a nosotros. Entonces la elección de Dios es algo precioso, algo hermoso. Pero después de hablar de la elección, no puede despegarse de algo bien importante, que es la fe. La fe, porque la salvación es por fe. Y la fe también, aunque Él la pone, la deposita en nosotros, nosotros tenemos que responder a esa fe. Entonces, esa fe necesita ser respondida, necesita, ese llamado que tiene el Señor hacia nosotros necesita ser respondido. Ahí es donde entra la voluntad humana, donde necesitamos nosotros responder a Dios y es importante entender esta parte de la fe. De repente nosotros empezamos a caminar en las cosas de Dios, a conocer acerca de Dios y es muy fácil que nos hagamos religiosos y esto es bien peligroso. Por eso Pablo empieza a hablar acerca de esto en el capítulo 10, versos del 1 al 8. Vamos a encontrar una radiografía de un verdadero creyente, la esencia de un creyente para que podamos distinguir entre un creyente y un religioso, ¿sí? Y es importante que lo sepamos porque de repente nosotros podemos estar viviendo vidas religiosas pensando que estamos viviendo como creyentes y la verdad es que la religiosidad le pasó a los judíos. Ellos tenían toda la religiosidad del mundo, tenían todas las ventajas del mundo, pero cuando llegaron a toparse con Cristo, esa piedra hermosa se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos, es lo que veíamos la semana pasada. En cambio, otros gentiles que no conocían de Dios, simplemente por la fe, se encontraron a esa piedra hermosa que sirvió de piedra angular, de fundamento para su vida. Entonces, los religiosos se topan. Los que tienen fe llegan a esa piedra y descansan. Entonces vamos a leer esta porción y luego seguimos platicando de esta radiografía del creyente, la esencia del verdadero creyente. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte dirección para que cada uno de nuestros corazones en esta hora podamos entender tu palabra. Que seas tú hablando a nuestra vida. Que seas tú revelándonos nuestra verdadera esencia, mi Dios. Y te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, podamos escuchar
escuchar tu voz, mi Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Te decía, es muy fácil ser religioso y no solamente voltear a ver a las religiones de afuera, sino voltear a vernos a nosotros. Es muy fácil convertirnos en religiosos porque nos acostumbramos a una rutina, a una forma de vida. Y yo te había dicho la semana pasada, el cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo es un cambio de propósito. Y a veces nos perdemos del propósito y nos acostumbramos a un estilo de vida. Vienes a la iglesia, te bañas los domingos, te arreglas, estás a gusto aquí, cantas, alabas, aplaudes, das tu ofrenda, o vienes, tocas algún instrumento, o vienes, te paras aquí, predicas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de las actividades, detrás de la rutina, detrás de las ceremonias, detrás de todo eso. ¿Qué hay? Los judíos estaban tan acostumbrados a adorar a Dios y a buscar a Dios y a hacer las formas y todas las actividades que tenían que hacer, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso es lo que necesitamos, detenernos un poquito y sacarnos una radiografía espiritual y ver qué tenemos en nuestro interior verdaderamente. Y rápidamente nos vamos ahí al versículo 1 que dice Pablo, otra vez preocupado por su pueblo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Después de que les dijo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos son elegidos, de todos modos él decía, mi preocupación, mi anhelo y mi oración es por el pueblo de Israel. Yo te había dicho, y te lo he dicho en estas últimas semanas, de repente cuando hablamos de la elección, empezamos a ver a los demás como no elegidos, ¿no? Empezamos a decir, este no es porque no quiere, este tampoco porque no quiere. Y pensamos que nada más los que estamos aquí ya somos elegidos de Dios. No, nosotros no tenemos ningún derecho para pensar o saber quiénes son elegidos y quiénes no. De hecho, prueba de esto es Pablo, que el mismo Pablo en este versículo anhela por la salvación de Israel. ¿Y qué dice ahí que hace? Ora. Dice, mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Él sabía que mientras las personas estén respirando, mientras estén vivas, tienen la oportunidad de escuchar el llamado de Dios. Y así debemos de vernos a todos. Y debemos de ver a nuestra familia, a amigos, a todos estos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que empezar a verlos como una oportunidad para ellos, y mientras estén vivos tienen oportunidad de salvación. Entonces, dice aquí Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí empiezan las características de un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios ora. Un hijo de Dios pide, anhela por la salvación de los que están a su alrededor. Ahí es donde debemos de voltear a vernos también nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo por la gente que Dios ha puesto a mi alrededor? Mi familia inmediata, mis hijos, mi esposa, mis parientes cercanos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela. A veces no nos preocupamos por ellos. Estamos tan a gusto en nuestra religiosidad, cumpliendo con Dios, que se nos olvida que el propósito, te decía, no es un estilo de vida, es un cambio de propósito. El propósito de Dios es que ahora que nosotros le conocemos, tenemos que predicar y compartirles a aquellos que están a nuestro alrededor. Se nos olvida. Entramos en una etapa de confort, de tranquilidad, donde estamos tan a gusto nosotros y nos sentimos tan bien con Dios que se nos olvida que tenemos un propósito, y es compartir las buenas nuevas de salvación. Pablo decía, yo anhelo y oro constantemente, y no se queda en la oración, ahorita lo vamos a ver más adelante. El versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los israelitas tenían un gran celo por Dios, de Dios. Dice, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento,
no entendían verdaderamente lo que es las cosas espirituales, simplemente estaban celosos por su religión. Entonces, parte de esta radiografía, parte de vernos a nosotros mismos, nuestra esencia, es decir, ¿qué soy yo? ¿Soy religioso? ¿Tengo un celo religioso? ¿Un celo de mi religión o un celo por Dios? Esto es bien diferente. Para poder explicarlo un poquito mejor, Pablo habla acerca de sí mismo. Dale vueltecita allá atrás a Hechos, capítulo 22. Del verso 3 a 5, Pablo habla acerca de él mismo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Por qué era importante mencionar a Gamaliel? Porque Gamaliel era el mejor maestro de la historia, el mejor maestro de esa época. Era un rabino, era un maestro. Y dice, y me crió, dice, me formó estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mucha gente tiene ese celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, conforme a ciencia, sino conforme a una religión. Y muchas de las veces defendemos más nuestra religión que al mismo Dios, ¿sí? Y eso es peligrosísimo. Pablo le pasó y dice, y yo defendiendo mi religión, dice en el versículo 4 de Hechos 22, dice, perseguía yo a este camino. Él perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos que querían hablar de Cristo. Y dice, ¿y hasta dónde los perseguía? Hasta la muerte. Era tanto su celo que él mataba a los cristianos, básicamente. No nada más iba y los perseguía y les decía, hey, sé que estás hablando de Cristo, ya no vuelvas a hablar de eso, conste, ya te avisé. No, él los agarraba a sus familias, los metía a la cárcel, los azotaba, inclusive hasta la muerte si era necesario. Lo hacía, ¿por qué? Por amor a su religión. Por amor a la religión judía que decía, no cabe Cristo en la religión. Entonces, él lo hacía por un gran celo religioso. Versículo 5 dice, dice, el 4 no terminé, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, dice, que todos los ancianos, de quienes yo también recibí cartas a los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Hasta fuera de Jerusalén se iba para traer a la gente que predicaba de Cristo para ser castigado, y lo hacía él por amor a Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí en el verso 6 al 10 dice Pablo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Esto me llamó mucho la atención cuando lo estudiamos en Hechos, porque era mediodía, era la mayor luz que hay en el día, ¿sí? Era lo máximo, y de todos modos dice, y me rodeó una gran luz, era mayor la luz que la luz del día. Dice, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía a qué perseguía, perseguía el camino, perseguía a los cristianos, a los que hablaban de Cristo. Y dice, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, dice Pablo en el 8, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se topó con esa piedra preciosa que es Cristo, pero si se hubiera mantenido en su religiosidad, hubiera topado. Pero ¿qué pasó? Bajó su religiosidad y dijo, ¿quién eres? Dice, soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo le dije, ¿qué haré, Señor? ¿Te fijas cómo al llegar a Cristo, él dijo, ok, Señor, ¿qué hago ahora?
No se puso a alegar y le dijo, Señor, yo lo estoy haciendo por ti, porque sabía que estaba haciendo lo contrario. Él decía, me estás persiguiendo a mí, estás dañando a mi gente, me estás persiguiendo a mí, decía Cristo Jesús, le dijo a Pablo. Entonces al momento que nosotros vamos en nuestra religiosidad, vamos avanzando, de repente nos topamos con Cristo y tenemos que decidir o por Cristo o por nuestra religión, o por Cristo o por mis tradiciones. Estoy acostumbrado a hacer esto, es que mis papás me enseñaron a hacer esto y me dijeron que para acercarme a Dios yo tenía que hacer estas cosas. Y de repente vivimos en eso y defendemos tanto eso que cuando Cristo nos dice, no es así, entonces decimos, entonces ¿qué quieres que haga? Pablo le dijo, entonces ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció. Obedeció, así de sencillo. Cuando nosotros estamos viviendo en una religión, la que tú quieras, y estás acostumbrado a hacer ciertas cosas, de repente te topas con Cristo, que es la palabra de Dios, y a veces la vemos y decimos, no, pues es que yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Y en ese momento estás rechazando esa piedra que se va a convertir en una piedra de tropiezo. Pero si lo ves y lo lees y dices, es que yo pensaba que tenía que hacer esto, y Cristo me dice que no, entonces ¿qué tengo que hacer? Cambiar, obedecer, así de sencillo. Un verdadero creyente tiene un celo por Dios y por su palabra y no por las tradiciones y religiosidades que guardamos. Regrésate a Romanos, versos 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahí es donde está la reacción a toparnos con Cristo. ¿Obedeces o sigues en tus cosas? ¿Obedeces o creas tu propia justicia? De repente nosotros cuando hablamos acerca de la vida cristiana, y yo te lo he dicho en estas últimas semanas, la vida cristiana es dependencia total de Dios y de su palabra. ¿Y cuántos de nosotros no leemos la Biblia, no dependemos de su palabra? Tenemos nuestra mente enfocada en lo que nosotros pensamos que está bien y nosotros decimos, mientras yo me sienta bien, estoy bien con Dios. Y Dios te dice, no, depende de mi palabra para yo decirte, indicarte qué es lo que debes de hacer. Y lamentablemente, en muchas iglesias cristianas, ya no te voy a hablar de otras religiones, en muchas iglesias cristianas, la mayoría de los que asisten a las iglesias cristianas tienen una Biblia, pero no la leen. Te lo he dicho muchas veces. Tienen una Biblia y compran Biblias bonitas, pero nada más las leen cuando están aquí, que el pastor les dice, abre tu Biblia en Romanos 10. Y en ese momento la abres. Pero en tu casa, perdón, mejor dicho, en su casa esas personas no la leen, no se alimentan. ¿Cómo podemos depender? Dime tú, ¿cómo puedo yo depender de Dios y de su palabra si no la leo? Hay una cartulina por ahí atrás, había, que decía, el que me ama, ¿mi palabra qué? Guardará. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Pues en el librero, ahí la guardamos, nada más. Pero no se trata de guardarla en el librero o en la cajuela del carro. Se trata de guardarla en nuestro corazón. ¿Por qué nos rehusamos al cambio? ¿Por qué no queremos cambiar nuestras vidas? Porque no queremos leer la palabra de Dios. O cuando la leemos, decimos, no, esto no es así. Y lo dejamos. Y empezamos a poner excusas y empezamos a poner otras cosas. No, pues es que yo vengo a la iglesia. ¿Sí? Yo te hablaba la semana pasada acerca de los propósitos de estar aquí, por ejemplo. ¿Qué te trae aquí a la iglesia? Pues me trae mi esposa, me trae mi papá. ¿Sí? Es que si no vengo no me da domingo. Es que si esto es que el otro. ¿Qué es lo que te trae aquí a la iglesia? ¿Te trae un deseo profundo de depender de Dios?
O más disfrazado. Es que es domingo y hay que cumplir, hay que ir con Dios. Si eso te trae aquí, tú eres un perfecto y grande religioso. Pero te falta convertirte en un verdadero creyente. Uno que simplemente desea depender de Dios y obedece a Dios. Los judíos trataban de agradar a Dios, hacían todo lo posible por agradar a Dios, pero se les olvidó algo, que no hay nada en su vida, nada en nuestra vida hay que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. ¿Por qué? Pues estoy cumpliendo, estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia aquí en la iglesia, estoy orando 3 veces al día. Bendice los alimentos en la mañana, bendice los alimentos en la tarde, bendice los alimentos en la noche. Estoy orando. Y empezamos a poner excusas tratando de justificar nuestra vida delante de Dios, pero no podemos justificar nuestra dependencia. ¿Qué tanto dependo de Dios realmente? ¿Qué tanto dependo de que el Señor en su palabra me dice, esto en tu vida está mal y tienes que cambiarlo? No, Señor, pero es que, pues no, o sea, ya te di el domingo de estar aquí, ¿cómo voy a cambiar eso? Esto no es para todos, esto es para los religiosos fanáticos. Sí, empezamos a poner excusas. Pero el Señor dice, ¿obedeces o te topas? Así de sencillo. Y un verdadero cristiano no se afana por obedecer, no se afana por cumplir, perdón, sino que realmente simplemente dice, obedezco, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él cambió toda su tradición. Él no se puso a decirle al Señor Jesucristo, oye Señor, pero pues Gamaliel me enseñó que estas cosas no son así, por eso yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y Gamaliel es el maestro de maestros ahorita. Entonces, no se puso a discutir. Simplemente le dijo el Señor, levántate, vete a Damasco, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Deja de perseguir a mi iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Dejó de perseguir a la iglesia. Cambió. Aquel celo que tenía simplemente cambió. Entendió que lo que él estaba haciendo no lo podía hacer, no podía agradar a Dios si no dependía de él. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, nuestra mente nos confunde, nuestro corazón inclusive nos confunde, y mientras nosotros nos sentimos bien, delante de Dios podemos estar bien mal. Y te voy a decir por qué. Salmo 40, versos 6 al 9. Bueno, te lo voy a leer en una versión que me gustó, que es la palabra de Dios para todos. Salmo 40, 6 al 9. Dice esta versión: un salmista judío escribió esto, un salmista religioso. Dice, Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas ni sacrificios ni ofrendas. Mira, para que un religioso diga esto, es que de veras le cayó el 20. De veras le cayó el 20 de Dios, que dijo, no se trata de que hagan las cosas por cumplir, se trata de otra cosa. Dice, Señor, tú me has hecho entender que en realidad no esperas sacrificios ni ofrendas. En realidad no pides sacrificios para borrar el pecado. Esto es interesante. Dice el verso 7, así que dije, mírame, aquí estoy. Ya estaba esto, ya estaba escrito sobre mí. El verso 8 dice, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad. No se trata de que yo hago las cosas para cumplir con Dios y hacerme sentir bien con Dios, sino que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En el discipulado la semana pasada que estamos estudiando, ya lo aprovecho de anuncio, estamos estudiando el Padre Nuestro, así parte por parte. Yo te invito para que vengas y lo estudias en este discipulado los miércoles a las 8. Estuvimos viendo esta partecita, que ese Padre Nuestro que de repente lo decimos como merolicos, así como perico, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezamos así como que a disparar y no entendemos nada de lo que estamos diciendo. El Señor no te la dio para que repitieras la oración, te lo dio para que entendieras la esencia de la oración. Cuando Él dice, cuando ores, ora así, y empezó a explicarte cada pasito que debemos de tener al momento de orar. Y hay una parte que dice, hágase tu voluntad. Ah, cómo es difícil hacer eso. Decirlo es bien fácil, pero a la hora de que se aplica la voluntad de Dios a nuestras vidas, ah, no, Señor, es que yo estoy a gusto así.
No, es que a mí me gusta hacer esto. No, es que a mí me enseñaron que yo. No, y y empezamos a renegar o a replicarle a Dios en vez de decir, Dios, aquí estoy, hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Como Pablo, ¿no? Decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya la regué, perdóname, ¿qué quieres que haga? Vete y se te dirá lo que tienes que hacer. Me voy, no replico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos así? Pocos, pocos. Simplemente obedece. Dice él, Dios, dice ahí en el Salmo 40, verso 8, Dios, mi deseo es que se haga tu voluntad. Llevo tu palabra en mi corazón. Ese es el deseo de Dios, que nos llenemos de su palabra para que conozcamos su voluntad. No en nuestra mente, no en nuestra filosofía, en lo que Él dice. Dice el 9, le he dado a todo el mundo la buena noticia de tus obras maravillosas. Y sabes que nunca dejaré de hablar de ello, dice esta versión. Esto es hermoso. Cuando entiendes la voluntad de Dios, no solamente es para que tú empieces a vivir en la voluntad de Dios, sino para que compartas a otro la necesidad de conocer a Dios a través de su palabra. Regrésate a Romanos, vámonos más rapidito. Ahí versos 4 y 5 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo te hablaba la semana pasada acerca de dos justicias, la justicia de Dios y la justicia que nosotros mismos nos formamos, tratando de llegar por medio de la ley a esa justicia, cumpliendo la ley. Inclusive te dije, no sé si lo mencioné el domingo, lo mencioné en la semana, en las células, que hay algunos grupos cristianos que ahorita se están esforzando por guardar la ley mosaica. Están diciendo, no, es que se debe descansar el sábado, no, es que no debes de comer puerco, no debes de comer aquello, no debes de comer morcilla, no debes de comer. Y empiezan a ponerte toda una serie de trabas, de cosas de la ley, que el Señor nos dice, no te hagas bolas. El fin de la ley es Cristo. Cristo, busca a Cristo, no busques guardar la ley, busca a Jesús, ¿sí? Busca a Jesús, así es sencillo. Cristo dice ahí en Mateo 5 que Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahí nos está diciendo que Él vino a enseñarnos que la ley verdaderamente se puede cumplir y la cumplió Él al pie de la letra. Él cumplió todos los requisitos de la ley. Él no pecó nada. Dice la palabra de Dios que Él no pecó. Entonces, Él pudo cumplir toda la ley, cosa que nosotros no podemos. Nosotros podemos cumplir ciertas partes de la ley, pero nos topamos con ciertas otras partes de la ley que no somos capaces de cumplir. Ayer platicábamos de eso en la fiesta que tuvimos del amor y la amistad. Platicábamos acerca de los 10 mandamientos. Y decíamos, de 10 mandamientos, varios no los podemos cumplir. El primero, no mentirás. Ayer se echaron una sarta de mentiras con un juego que tenían ahí. ¿No es cierto? No podemos cumplir la ley. Y luego nos dice la palabra de Dios que si infringimos un punto de la ley, nos hacemos transgresores de todo. El Señor Jesús nos demostró que Él no infringió ni uno solo. Todo lo cumplió, fue perfecto. Como humano, siendo Dios, pero como humano, vivió perfectamente la ley. Por eso dice el fin de la ley es Cristo. Y no solamente nos enseña que Él cumplió toda la ley, sino que nos enseña que la ley, el final de la ley, a donde nos encaminaba la ley, es a Cristo. Dice Pablo, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Entonces cuando conozco el pecado necesito un remedio y el remedio es Cristo. La ley nos encamina a Cristo. Entonces no se trata de guardar la ley, no se trata de que tienes que descansar el sábado, no se trata de que tienes que dejar de comer puerco, se trata de que tienes que buscar a Cristo. Así de sencillo. Ya no apunté para acá, ahora apunté para acá donde no hay nadie. Sí, porque ya me reclamaron, no, me estuviste apuntando, no, es para acá, ¿sí? Entonces, no se trata de no comer esas cosas o dejar de comer o nada de eso, es simplemente buscar a Cristo Jesús y llegar a Él y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga? Así de sencillo. Esa es la esencia de un verdadero creyente. Llegar a Dios y decirle, ¿qué quieres que haga? El verso 6 y 7 de ahí de Romanos 10 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo.
¿O quién descenderá del abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esta parte de repente se convierte en algo que dice, pues, ¿qué está diciendo Pablo, no? ¿A qué se refiere esto de que hay que subir al cielo para bajar a Cristo y hay que bajar al sepulcro para traer a Cristo? Y es que Pablo está citando a Moisés. Mira, te voy a leer rápidamente ahí en Deuteronomio, vete conmigo. Deuteronomio 30, versos del 11 al 14. Dice el 11, el Señor dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Los mandamientos de Dios no son complicados, ni están lejos, ¿sí? Dice el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Te fijas lo que está citando ahí Pablo? Dice, ¿quién subirá al cielo? Dice, no está lejos, no está en el cielo. Dice, ni está al otro lado del mar, dice el 13, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? El 14 dice, porque muy cerca está, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahí dice el Señor, mira, los mandamientos de Dios no son gravosos y son sencillos, son fáciles de entender. No están en el cielo, no están a un nivel espiritual así arriba de que digas tú, no, pues jamás voy a entender eso. No, son cosas sencillas, digeribles, a la altura de tu corazón, a la altura de la mente humana. Se pueden entender, se pueden comprender. Por eso dice el versículo 11, dice, este mandamiento que te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de alcanzar. De repente nosotros pensamos que los mandamientos de Dios son para las personas perfectas, aquellos que están allá en el Tíbet como monjes ahí que se la pasan orando y todo eso, buscando a Dios, y esos son los que van a poder cumplir los mandamientos de Dios. Dice, no, no tiene que hacer eso. No tiene alguien que ir hasta el mar o subir una montaña para entender las cosas. No, son cosas sencillas. Está a la altura de tu mente, a la altura de tu corazón. Es simple y entendible. Tan cerca como la Biblia. Aquí lo tienes, el mandamiento de Dios. Y regrésate, y cuando Pablo cita esto, lo aplica a Cristo. Ya no solamente el mandamiento, sino lo que Dios quiere que entendamos, el fin del mandamiento, que es Cristo. Y te dice, entender a Cristo no es tan difícil. No tienes que subir al cielo para buscarlo, porque Él vino y estuvo entre nosotros. Y no tienes que bajar al sepulcro para que alguien te lo traiga, porque Él no se quedó, no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día y hoy vive y está presente aquí a través de su palabra para que tú lo entiendas y lo comprendas. Y entender a Cristo y entender la vida espiritual. No se trata de perderte en razonamientos, no se trata de perderte en filosofías, en ponerte así como aquellos filósofos de la antigüedad que se ponían en su mente y a tratar de entender las cosas y la vida y todo eso. El Señor te dice, no te compliques la vida, yo ya te dejé todo escrito aquí, solo tienes que buscarlo, solo tienes que leerlo y a la altura, al nivel de tu corazón y de tu mente, lo vas a entender. Por eso dice ahí en el versículo 8, igual que dijo ahí en Deuteronomio, más que dice, cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa frasecita que está cerca de ti, la palabra en tu boca y en tu corazón, te está diciendo Cristo está cerquita. Lo único que tienes que hacer es abrir la palabra de Dios y en tu corazón el Señor te va a empezar a revelar. Cuando llegamos con ese deseo de aprender la Biblia, el Señor nos revela su palabra. Está tan sencillo, no tenemos que buscar cosas espirituales y cosas así fuera de nosotros, de nuestro entendimiento. No, Cristo es sencillo, entiéndelo. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es por Cristo y dice, entiéndelo, Cristo murió por ti, pagó por todos tus pecados. Y una vez que tú vienes a Él por fe y le dices gracias por esa salvación, Él te regala la salvación y ya no tienes que hacer nada.
La mayoría de la gente dice, ¿cómo? ¿Tan fácil? Así tan fácil. Así de sencillo. No tienes que complicarte la vida. Nosotros nos complicamos la vida, por eso creamos las religiones. Por eso empezamos a decir, no, es que esto está bien porque se tiene que hacer de esta manera. No, esto se tiene que hacer de esta manera. Y empezamos a crear religiones y denominaciones que no nos llevan a nada. La palabra de Dios es simple, todo está aquí. Todo es Cristo. Y Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es depender de Él. Por eso, ahí al final del 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra sencilla, pero es de fe. Y lo que sigue acerca de la palabra de fe, este credo precioso, hermoso, lo vamos a estudiar la semana que entra, pero quiero que te quedes con esto, es fe. La parte central de la esencia de un verdadero creyente es la fe. Y la fe es depender de Él. Te decía, la justificación por fe en Cristo es una doctrina bien sencilla que se expone ante la mente y ante el corazón del hombre. Así de sencillo. Y lo puedes entender y captar. Y cuando lo entiendes, entonces tu fe crece. Pero esa fe tiene que ser alimentada. Esa fe se alimenta. ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Mande? Por la palabra de Dios. Romanos 10:17, lo vamos a ver más adelante. Dice, así es que al oír, así que el oír es por, perdón, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos alimentar esa fe que tenemos. De repente le pedimos al Señor, dame fe, Señor, dame más fe. Y el Señor te dice, pues léeles todo lo que tienes que hacer y aquí me vas a conocer. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Ahí en Romanos 1:17, regresate tantito. Este pasaje lo he tocado varias veces porque es bien importante. Dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela, ¿cómo se revela? Por fe. Lo entendemos, se descubre el evangelio en nuestra vida por fe. Entendemos por fe y para fe, ¿sí? El creyente tiene una fe de inicio, pero también tiene una fe ininterrumpida, una fe continua, porque es por fe y para fe. Necesitamos tener fe todos los días. Mira lo que dice Colosenses 2. Ya con esto terminamos. Colosenses 2. Versos 6 y 7. Y dice algo bien interesante que muchos creyentes de repente se olvidan. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Te repito, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto es por fe y para fe. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿qué sientes? ¿No sentiste acaso una gran necesidad de Él en tu vida? ¿No sentiste acaso que tú eras indigno y pecador y que la habías regado mucho y que dices, el único remedio eres tú, Señor Jesús? Si sentiste esto, recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador. Pero te dice, de la misma manera que lo recibiste, ahora camina en Él. Es decir, todos los días tenemos que sentir ese mismo deseo por Dios. Y todos los días tenemos que sentirnos igual de indignos delante de Dios y decirle, Dios, no hay nada que yo pueda hacer para agradarte. Necesito de tu voluntad. Necesito de tu guía, de tu dirección. Necesito buscarte cada día, cada mañana a través de la palabra. No nada más orar y decirle, Dios, cuídame en este día, guíame. ¿Y cómo quieres que te guíe? Acuérdate que la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Si puedes dibujarlo en una flechita, es de aquí para allá. Esa es la oración. Pero ¿cómo nos habla Él? A través de la palabra. Y si tú eres un creyente que nada más ora pero no lee, pues estás hablándole a Dios, pero no vas a dejar que Él te hable a ti. Para que podamos recibir guía, dirección de Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Muchos hermanos de oración dicen, cuando ores, no nada más te pases las horas orando
invierte tiempo también de oración en la palabra de Dios, porque es la manera que va a haber esa comunicación, donde tú hablas y Él te regresa, te responde a través de su palabra. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y así dice Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora anda en Él, camina en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora tu vida no se trata de que vivimos por cumplir, ahora se trata de que vivimos dependiendo de Dios y buscando de su dirección todos los días. Esa es la verdadera esencia de un creyente. Y eso es lo que marca la diferencia entre un creyente y un religioso. Un religioso muy fácil dice, yo ya levanté la mano y creí en Dios y le pedí que entrara a mi corazón. Y vengo a la iglesia los domingos. Y párale de contar. Y un hijo de Dios, un creyente, dice, yo levanté la mano un día, pero como en ese día yo me siento indigno todos los días y le pido al Señor que venga a mi vida y que me dirija y que pueda yo caminar con Él y que pueda yo ser guiado por su palabra. Esa es la diferencia entre un creyente y un religioso. Oramos. Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias por tu bendición, la bendición y privilegio que nos das de estudiarla, Dios, pero sobre todo de entenderla. Y Padre, yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos sacarnos una radiografía a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y poder ver y analizar cómo está nuestra vida delante de ti, Dios. Soy un religioso que vive a mi manera, que establece su propia justicia, tratando de agradarte a ti, o soy alguien que busca esta justicia de fe, con una dependencia total, diaria, constante. Yo quiero ser, Señor, un verdadero hijo de Dios, que confíe, que camine, que así como aquel día cuando conocí de Cristo, yo iba todos los días buscándote a ti y dependiendo de ti y agradeciéndote tu bondad, porque el único que hace cosas buenas eres tú. Y poder vivir y caminar, Señor, dependiendo de ti con acciones de gracias. Y yo quiero que sigas orando un segundo y que te pongas a pensar en tu vida, en tu corazón, en tus motivos. Y que podamos reflexionar y decirle, Dios, ¿cómo estoy yo? Revélame, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida delante de ti? Y nunca es tarde para decirle al Señor, he fallado. Nunca es tarde para decirle al Señor, me he equivocado. He tratado de establecer mi propia justicia. Yo mismo como pastor he fallado. Dejando de depender de Dios en muchas ocasiones. Pero el Señor a través de su palabra me ha confrontado y me ha dicho, necesito depender de Él todos los días. Necesito tomar su mano y caminar, porque de esa manera voy a caminar seguro en esta vida. Y si a ti te ha faltado, ya como hijo de Dios, caminar verdaderamente de su mano, es tiempo de decirle hoy, Padre, ayúdame, te necesito. Quiero sentir esa misma dependencia y necesidad de ti que tuve cuando te conocí, la quiero tener hoy y todos los días, porque eso es lo que me va a sostener, eso es lo que me va a mantener agarrado de ti, Señor, y no soltarme jamás. Bendice esta iglesia, Dios, ayúdanos para ser una iglesia dependiente de ti, no una iglesia que crea que sabe hacer las cosas y que crea que sabe agradarte y que crea que sabe hacer las cosas que deben de ser. Dios, necesitamos depender de ti, de tu palabra. Ayúdanos. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.